Bienvenidos amigos a su canal, Dios les bendice. Hoy empezamos con el siguiente proverbio. No se trata de servir para que te vean, se trata de servir o de prestar un servicio desde lo profundo de tu corazón para servir a tu Creador. Hoy, como les habíamos prometido, vamos a continuar con toda esta temática sobre Edgar Cayce y les vamos a traer el primer caso de evidencia de una reencarnación en la cual Edgar hace lecturas, entra en trance y hace una lectura de vida hacia una persona que no se encuentra presente durante la lectura, pero que es bastante interesante este caso. Sin más, por el momento vamos a pues a comenzar. Pues resulta, amigos, que el 29 de agosto de 1927 Alice Greenwood, que es una mujer, es hermana de quien va a pedir la lectura, pide a Cayce una de las lecturas de vida para su hermano menor David. David había cumplido 14 años hacia esa fecha, pero hace unos 3 o 4 días, aunque Alice ya había sido destinataria de una de estas lecturas de vida, Cayce no conocía a su hermano personalmente, solamente conocía a Alice, la esposa de Edgar. Gertrude, si recordamos, normalmente era quien dirigía las sesiones. Sin embargo, esta vez los únicos asistentes eran el padre de Edgar, Leslie, que estaba sustituyendo a Gertrude como directora de las sesiones, Gladys Davis, que era la estenógrafa, y Beth Graves, que había sido pues una persona simplemente invitada a asistir. Gladys, aquí cabe mencionar que Gladys, dándole el mérito que se merece, fue la fiel servidora de Edgar durante toda su vida. Regresando, amigos, de David Greenwood solamente se sabe que se sabía en aquel momento de la lectura que era un buen estudiante y que trabajaba como vendedor de periódicos para comprarse la ropa y los libros de texto, y pues solamente además se sabía que le gustaba coleccionar sellos. Su hermana no sabía nada más de el carácter de David. Aquí conviene, o David, porque es inglés. Aquí conviene dejar en claro, al llegar a este punto, que Edgar nunca realizaba una lectura si no se lo pedía el propio sujeto o la persona a cuyo cargo estaba el sujeto. Una vez que Edgar entraba en su trance autohipnótico o autoinducido, solo respondía cuando hablaba el que dirigía el interrogatorio. En el caso de casi todas las lecturas fue Gertrude, su esposa. Perdón, cuando no se seguía este procedimiento, permanecía en silencio o pronunciaba una frase muy breve, un tanto cortante, que era lo siguiente: de momento hemos terminado. Después de esto se les sugestionaba para que volviera en sí. Si no se les sugestionaba para que volviera en sí o se infringía alguna de estas reglas antes mencionadas, Edgar corría un grave peligro. Una vez permaneció en estado catatónico durante 3 días y en 2 ocasiones los médicos que le atendían lo dieron por muerto. Ahora bien, regresando a nuestra lectura de vida, para responder la petición de Alice, Edgar siguió el procedimiento habitual que ya hemos visto en un video, ya se los he explicado, sin embargo, vamos a repetirlo. Este procedimiento consistía en recostarse en el sofá con las manos cruzadas sobre el pecho y respirar profundamente. A continuación, sus párpados comenzaban a vibrar, y esta era la señal para que Gertrude, que usualmente dirigía las sesiones, le cerrara los ojos, y en ese momento entraba en contacto con el subconsciente, sugestionándolo para que realizara la lectura de las vidas. Para este caso, la lectura de vida de David Greenwood, un joven de 14 años. En este caso, se leyó la petición de ayuda para David, escrita por Alice.
A menos que se quisiera que el citado procedimiento sincronizara con el movimiento vibratorio de sus párpados, Edgar, después del trance, se sumía en un sueño profundo del que nadie podía despertarlo, a menos que, pues que él mismo optara por ello. Vamos a escuchar el primer audio de petición y aquí está, escuchémoslo, pongamos mucha atención. Vas a tener ante ti a la entidad David Roy Gredoode, nacido el 26 de agosto de 1913 entre los condados de Perry y Ale, 8 millas al norte de Greensboro, Alabama. Indicarás la relación que existe entre esa entidad y las fuerzas universales, mostrando las circunstancias o condiciones que pueden estar latentes o manifestarse en la vida actual. Asimismo indicarás sus anteriores apariciones en el plano de la Tierra, señalando la época, el lugar y el nombre, y todo aquello que en cada una de sus vidas fomentó o retrasó el desarrollo de dicha entidad, mostrando las actitudes que la entidad posee en la actualidad, las que puede alcanzar, y cómo puede lograrlo. A continuación se produjo una pausa durante la cual el subconsciente de Edgar se puso en contacto con el subconsciente de David. Luego empezó a hablar en voz baja, tranquilamente, sin manifestar emoción alguna. Y lo primero que comentó fue que la mayoría de las características que poseía el muchacho en esos momentos no eran unos rasgos firmes y fácilmente reconocibles, sino que eran más bien pues instintos ocultos. Encontramos indicios de que es fuerte físicamente, pero posee ciertas inclinaciones y tendencias conducentes a posibles defectos físicos que se manifestarían en la digestión. Por lo tanto, hay que advertir a la entidad para que no cometa excesos que pudieran producir tensiones en su sistema digestivo. Por aquel entonces, pues nada parecía indicar que el muchacho pudiera padecer trastornos digestivos. Sin embargo, esto es un claro ejemplo y muy buen ejemplo de precognición. A continuación, empezó a alabar la amabilidad y la simpatía del muchacho. Si bien dijo que convenía que aprendiera a reprimir su genio vivo antes de que empezara a ser un problema. Además, advirtió que si no hacía uso de su fuerza de voluntad de un modo responsable y se dejaba guiar por una religión, sus impulsos continuarían obstaculizando la línea de acción que debía seguir en esta vida. El muchacho conserva su oportunidad de alcanzar el éxito si se asocia con hombres de negocios que comerciarán con telas, ropa y cosas por el estilo. Esa sería la tendencia natural de la entidad, pues dada su habilidad para hacer amigos, se observa un giro hacia unos fines muy nobles. Por lo tanto, la formación que necesita la entidad en tales circunstancias, debería empezar, lo más pronto posible, a proporcionar las bases idóneas para tal desarrollo. Luego empezó a describir la vida del chico que había vivido inmediatamente antes de la actual. Se desarrolló en Francia y abarcó los últimos años de Luis XIII y los primeros de Luis XIV. Edgar aludió a una rebelión en ciernes, que bien podría tratarse de los alzamientos de las gentes contra la reina madre y el cardenal Mazarino, que tuvieron lugar de forma intermitente desde agosto de 1648 hasta su dominación por la parte del príncipe de Conde en julio de 1652. Hay que mencionar que en esos tiempos David se llamaba Neil y ocupaba un cargo de importancia en la corte del rey. Era algo así como una especie de árbitro de la moda que cuidaba pues personalmente del guardarropa del rey. Neil servía fielmente a su señor y Edgar señaló que en esta vida, como David, recogería el fruto de los servicios prestados anteriormente. Sería como una especie de medalla para premiar la buena conducta que pasaría de un yo al otro, es decir, que pasaría de Neil en Francia a David en Estados Unidos.
Se observa, en el momento actual, una exigencia en el vestir por lo que a él se refiere, y la habilidad para describir el atuendo de un grupo enorme de personas, si decide hacerlo. Bueno, conviene señalar que la lectura de vez en cuando contenía frases un tanto pedantes, pero hay una buena razón para ello. La mente subconsciente de Edgar parecía estar operando en el francés coloquial del siglo XVII, que posteriormente había de pasar al idioma de su mente consciente, que era el inglés moderno. Esta cautela se fue haciendo más notoria conforme fue retrocediendo Edgar en el tiempo, y hubo que enfrentarse pues no solo a lenguajes obsoletos, sino con unos idiomas que le exigían mover los músculos de la garganta y los labios de un modo imposible para nosotros o para él mismo estando despierto. En pocas palabras, tenía que descifrar el código de un lenguaje de hace mucho tiempo a hoy día, tal como lo hacen los arqueólogos. Bueno, pues a continuación Edgar pasó a relatar una vida del muchacho que se había desarrollado antes de su encarnación con el nombre de Neil en Francia. Esta vida transcurrió en el istmo de Tesalónica, en las costas griegas que dan al mar Egeo. Ahí, en una ciudad llamada Salónica, que aún existe hoy en día, vivió con el nombre de Colval, dedicándose al comercio. Aunque no se dio la fecha exacta de esa época, es calificada de agitada. Así que es fácil suponer que se derribaría una forma de gobierno y se sustituiría por otra, lo que permitió a Colval ostentar un poder que, según Edgar, había empleado mal. En esta vida se dejan ver ciertas influencias en su habilidad para encajar en cualquier puesto y llevarse bien con todos sus socios. Sobre todo, se deja ver a partir de esa experiencia, un amor a la familia y a los que están muy vinculados a la misma. Lo que es la vida inmediatamente posterior a esta o anterior, pues podría muy bien haber coincidido con la invasión y la conquista de Persia por Alejandro Magno. Aún así, sea cual sea la fuerza invasora, lo cierto es que consiguió dividir al país. Por entonces, en esta vida, el muchacho se llamaba Abiel y se aprovechó también de las oportunidades que le brindaron estos tiempos, estos cambios, para llegar a ocupar el puesto de médico de la corte. En esa situación también se vio favorecido, o más bien afectado por las intrigas y la corrupción. Pero aunque volvió a abusar de su autoridad, fue alabado por no haber cedido ante amenazas y persecuciones de los conquistadores. Y aquí, pues Edgar dice que su deseo innato de estudiar compuestos químicos para la persona a quien va dirigida la sesión, que es David, o sus ganas de llegar a ser un gran médico o cirujano, podrían deberse a lo dicho anteriormente. Todo ello estaba muy bien, pero en lugar de decirle que lo fomentara, se le aconsejó que le diera más importancia a su vida como comerciante en Grecia. Entonces, ¿qué sucedió después? A partir de ahí, Edgar retrocedió a tiempos tan antiguos que casi limitan con la prehistoria, concretamente a Egipto, en el momento de producirse una invasión por un pueblo extranjero. Ahora, llegado a este punto, es posible que nosotros podamos identificar la repetida presencia de una serie de factores en la evolución de esta alma, tanto en Francia como Neil, como Abiel en Grecia. El alma del muchacho David disfrutó de los privilegios de la corte. Al haberse familiarizado en Persia con las costumbres de la corte, pudo en Francia adaptar sus instintos a este entorno.
Al haber vivido 2 veces en países invadidos por otras culturas, la agitación y la intranquilidad que rodearon la existencia en aquel entonces de esta alma hicieron que tuviera ideas muy claras sobre la psicología de las masas. Hay que señalar que, continuando con toda esta lectura de la vida, en Egipto esta alma se llamó Isois y una vez más se convirtió en alguien sumamente valioso para sus conquistadores. Sus comienzos fueron humildes, pero llegó a ser una autoridad, una especie de predicador laico que se ganó la confianza de la gente común. A consecuencia de esto, los sacerdotes de la nueva dinastía lo usaron como intermediario e intérprete oficial hacia el nuevo tipo de culto. Por lo tanto, fue uno de los primeros de esa región en usar un tipo de vestimenta que lo distinguía de los demás. El muchacho fue informado que su vida en Egipto se volvió muy hermosa, muy bonita por su preocupación por el bienestar de la gente común. E hizo mención, Edgar, durante su trance, que todavía hoy en día permanecen unas reliquias en las ruinas de Egipto que pueden conmemorar su santidad. Una vez muerto, Isois fue venerado, siendo considerado como un santo o como un dios menor por esa cultura. La entidad salió ganando de esa experiencia, y su ganancia queda reflejada hoy en día en su habilidad para tratar con las masas, y también con las personas a nivel individual. Si vemos un poco la historia de Egipto, vemos que fue invadido por incontables ocasiones a lo largo de su prolongada historia, pero la presencia de sacerdotes entre los conquistadores nos indica que este periodo fue anterior a las épocas de las invasiones de babilonios y etíopes, y se remonta o puede remontarse a las primeras invasiones de los arios procedentes del norte. Así que por todo esto habría que situarse aproximadamente en nuestro calendario en el 10.000 a.C., que es una época incluso para cualquier alma muy temprana. A continuación hay una temática que también causa bastante controversia. Llegado a este punto, Edgar tropezó con el controvertido tema de la Atlántida. Sí, escuchó usted bien, la Atlántida. La ciencia rechaza de plano este continente, considerándolo más bien como una leyenda. Y Edgar definió como 3 inmensas masas de tierra que abarcan lo que hoy día es el Océano Atlántico, donde existió además esta civilización atlante, que era mucho más adelantada que la nuestra, con unos conocimientos sobre energía nuclear que contribuyeron a su propia destrucción e inundación. Más adelante veremos como evidencia también reactores naturales que operaron por mucho tiempo. Un reactor de hecho natural no puede llevar a cabo la fisión, porque necesita de 4 variantes necesarias que en la naturaleza no podemos encontrar. Es un tema para un video aparte que vamos a retomar más adelante. Ahora, después de esta inundación, hubo grandes grupos de sobrevivientes, según Edgar, que llegaron hasta Centroamérica, hasta Sudamérica y al norte de África. Además, hubo también un grupo que no llegó a ser asimilado tan fácilmente debido a su aislamiento. Sin embargo, sobrevivió, y se trata del pueblo vasco que habita en el oeste de los Pirineos, entre España y Francia. La información sobre la Atlántida contenida en los archivos
es lo bastante importante como para justificar una serie de videos sobre este tema, y necesariamente habremos de referirnos a ello en capítulos siguientes de este canal. Pero de momento solamente vamos a decir que la Atlántida, según Edgar, abarcó un periodo de 200.000 años, y que el hundimiento de la última de sus islas, llamada Poseida, tuvo a lugar aproximadamente en el 10.000 a.C., es decir, hace 12.000 años. Anteriormente, la entidad había estado en las tierras de la Atlántida, en el momento de producirse las inundaciones y la destrucción de ese territorio. Y fue de ese modo destruido. Entonces tenía el nombre de Amiarie o Uliep. Una cuestión sumamente importante es que en esta vida había de heredar el trono y pertenecer a la realeza. Así que podemos identificar que este es el principio, que desde el principio estuvo relacionado con la sangre azul. A pesar de que murió ahogado, vivió lo suficiente para dejar claro que le faltaba disciplina y la dedicación propias de su condición. Continuando en su estado de autohipnosis, Edgar le comentó que el presente testimonio de reencarnación consistía en su habilidad para distinguir las telas, sobre todo las telas relacionadas con la indumentaria. Entonces, de este modo vemos que solo en una de sus vidas, David no estuvo muy cerca de la ropa fina y de los trajes de ceremonias, aunque las vidas trazadas por Edgar no son necesariamente las únicas apariciones del muchacho en la Tierra. Efectivamente sugieren que sus ciclos podrían haber sido muchísimos más. En este caso podría haberse tratado de un miembro de la realeza. Sin embargo, Edgar sugirió que esta alma era de aquellas que llevaban ya muchísimas apariciones en la Tierra, y que incluso se han encarnado tantas veces como si se tratara de una especie de carrera olímpica, de la cual el número de veces que has encarnado es motivo de orgullo. Sin embargo, Edgar contó que las encarnaciones que había contado eran las que se relacionaban más con los problemas que el muchacho iba a tener en esta vida que estaba iniciando. Todo esto quedó muy claro en la síntesis final de los posibles talentos que David tenía. En cuanto a las habilidades actuales de la entidad, se ve que surgen muchas circunstancias a las que la entidad tendrá que hacer frente al pasar por esta experiencia. En primer lugar, has de tener mucho cuidado con ciertas circunstancias que podrían atraer fuerzas perjudiciales para el bienestar físico a través del sistema digestivo. En ese canal, tienes que seguir determinadas dietas alimenticias y aplicar correctamente las normas alimenticias que es preciso seguir para alcanzar el bienestar físico. En lo que respecta a la formación mental y corporal, la entidad necesita dedicarse a aquello que le ayudará a conocer mejor su relación con la energía creativa. Es decir, debe aprender las lecciones espirituales provenientes del estudio de la experiencia del maestro en el plano de la tierra, como hijo del hombre. En el plano material, necesita dedicarse a la venta y a su capacidad para hacer frente a las necesidades del hombre, lo cual entraría en el marco de las relaciones comerciales. Debes mantenerte en forma a nivel físico, mental y espiritual, pues los mayores beneficios nos son concedidos cuando servimos a alguien. Escoge aquel a quien vayas a servir, pues ningún hombre puede servir a dos señores. Cumple la ley, tal como es conveniente para el hombre en su relación con Dios. No te dejes manchar por el mundo. No se trata de prestar un servicio para que te vean. Se trata de servir desde el corazón a tu Creador. De momento, hemos acabado. Esta lectura fue debidamente mecanografiada y entregada a los padres del muchacho, pero tuvo poco o nulo sentido para ellos, así que nunca se la dieron. Sin embargo, afortunadamente,
a su hermana Alice, que nunca se desanimó, guardó la lectura en un lugar seguro y 7 años más tarde apareció en este caso. En los archivos incluso pueden encontrarse con fecha del 22 de agosto de 1934. Por aquel entonces, David era el sostén de su madre y de su otra hermana. Ganaba un salario modesto como jefe de difusión de un pequeño periódico local que le ofrecía pocas o nulas o ninguna probabilidad de promoción, de subir de puesto. Su estado de ánimo reflejaba una gran frustración e intranquilidad. Cuando finalmente Alice le mostró la lectura y le sugirió que aplicara los consejos contenidos en ella para solucionar sus problemas. Su reacción no fue más entusiasta que la de sus padres. No sufría ningún trastorno digestivo. No le interesaba en lo absoluto el mercado de los productos textiles, ni creía tener ningún talento especial para ello. La idea de la reencarnación le dejaba frío y la posibilidad de que fuera una especie de modisto frustrado le parecía algo ridículo. Sin embargo, algo que sí estaba muy claro, admitía que cualquier cosa sería mejor que vivir el resto de sus días en la penuria, en la oscuridad de esa oficina. De todas formas, hacia 1940, su hermana contactó 2 socios de una fábrica textil que conocían la obra de Edgar y tenían una opinión muy elevada de Cayce. La lectura de la vida de David les había convencido de que estaba dotado para el negocio. Así que le ofrecieron una oportunidad como viajante y se dedicó a vender los uniformes a ciertas agrupaciones. Al cabo de un año, sí, solo un año, David era capaz de prever necesidades de sus clientes e incorporó varios estados del sur al área de su competencia. Con esto dejó atrás a los demás vendedores de la compañía, aún él siendo más joven y con menos experiencia. Ya para febrero del 43, fue clasificado como no apto para servir en el ejército. La razón, su alergia a numerosos alimentos. Los orígenes de dicho trastorno eran anteriores a la advertencia que Cayce le había hecho. En esos tiempos en los que la gasolina estaba racionada, los hoteles estaban hasta el tope y los trenes estaban atestados, todo esto puso fin a su floreciente futuro como vendedor. Así que pues David se ofreció para trabajar en uno de los mayores centros de incorporación del ejército. Aquí preparaba el equipo de combate de unos 1500 oficiales por término medio. Ya en el mes de julio, es decir, solamente 4 meses después, fue ascendido pasando a trabajar en la tienda de artículos de confección destinada a los jefes del ejército, ni más ni menos. Al terminar la guerra, David volvió a su antigua empresa, donde pasó a encargarse del departamento de venta al por menor. No sorprende que David, agradecido, quisiera trabajar en estrecha colaboración con Cayce. Además, en lecturas posteriores, se supo que sus dificultades para hacer la digestión eran consecuencia directa de su afición a la buena comida cuando había vivido en la corte de Francia, donde el gourmet Neil destruyó su cuerpo por su glotonería y la gota fue tal vez el menor de sus males provocados. Estos sufrimientos lo acompañaron hasta su muerte en aquella vida. David tuvo que someterse a una dieta espartana. En fin, amigos, este no es ni mucho menos un caso entre las 2500 lecturas de vida efectuadas por Cayce, porque aquí se muestra de un modo progresivo cómo las habilidades ocultas de un muchacho de 14 años, pues que de otro modo habrían permanecido escondidas y no habrían dado frutos para Cayce
todo esto estaba muy claro. Quien supo reconocerlas, descubrirlas, descubrir su origen y presentárselas al muchacho, indicando su aplicación más práctica. Bueno, eso es todo por este video, amigos. Los veo en el siguiente video con un nuevo caso sobre la reencarnación. Vamos a ver también un tema sobre que nos está afectando hoy en nuestros días: el calentamiento global y la inundación de ciudades. Sin más por el momento, me despido de ustedes y les agradezco el tiempo brindado para ver este video. Dios les bendice.